Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yara Ñe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe dominical. En este domingo, como siempre, la palabra de Dios viene a nuestro encuentro con las tres lecturas. La primera lectura que nos prepara ciertamente el corazón y están muy en relación con el Evangelio. Y también la segunda lectura. Hoy estamos ya en el 18º domingo del tiempo ordinario. No nos olvidemos que cuando hablamos del tiempo ordinario, nos está hablando un poco de la vida de todos los días, de lo cotidiano, digamos. Así como nosotros comenzamos desde Adviento, que son los tiempos de preparación a los tiempos fuertes, en ese momento fue de la Navidad. Luego nos preparamos también al tiempo fuerte de la Pascua y Resurrección, la Semana Santa, a través de la Cuaresma. Y luego toda la celebración del tiempo pascual con la culminación con Pentecostés. Estos son los momentos más fuertes que la Iglesia pedagógicamente nos va ayudando a hacer un camino. Recordemos que esta es una liturgia catequética. Catequética quiere decir el catejeo, quiere decir del griego resonar. La vida cristiana que tiene que hacer entonces resonar ahora en nuestra vida cotidiana, es decir, en nuestro tiempo ordinario, lo que nosotros hemos celebrado y hemos entendido, incluso casi, digamos, además de la celebración, podemos decir en una forma casi doctrinal. Desde la catequesis nos lleva siempre a una doctrina. No porque Jesús vino a traernos una doctrina, sino que porque nosotros en el celebrar la liturgia entendemos que hacemos un camino también doctrinal, desde una catequesis, es decir, de lo que resuena en nuestra vida. Y ahora, en este tiempo ordinario, lo que el Señor nos propone es vivir, o sea, demostrar. Ñaña aprende vibra, cuando ñaña aprende y hoy. Eso es entonces lo que tenemos que tener como pregunta interior. Todo ese tiempo fuerte nos ayudó a vivir y a entender el misterio, la doctrina, lo decimos así, ¿verdad?, para nuestra vida cotidiana, para nuestra familia. Se tiene que ver entonces qué clase de árbol somos.
porque eso se verá por los frutos, como nos dice el Evangelio. Bueno, hoy en este 18º domingo leemos de Isaías la primera lectura, 55:1-3. Dense prisa y coman, nos dice Isaías, leitmotiv, idea central. Así dice el Señor. Atención sedientos, vengan por agua. También los que no tienen dinero, vengan, compren trigo, coman sin pagar vino y leche gratis. ¿Por qué gastan dinero en lo que no alimenta y el salario en lo que no deja satisfecho? Escúchenme atentos y comerán bien, se deleitarán con platos sustanciosos. Presten atención y vengan a mí, escúchenme y vivirán. Sellaré con ustedes alianza perpetua, la promesa que aseguré a David. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, entonces esta primera lectura, queridos hermanos, queridos amigos, nos invita a la gratuidad de parte de Dios. Dios que nos regala tantas cosas lindas. Y ahora entonces hacemos la pregunta, ¿cómo nosotros estamos aprovechando? ¿Cómo nosotros estamos viviendo con estas riquezas y con estas cualidades que Dios nos ha dado y que Dios ha dejado en nuestro corazón? Y por eso nos llama la atención. Es una forma de llamar la atención también, porque nos está diciendo, atención, sedientos. Los que estamos necesitados, los que estamos buscando, los que estamos detrás de los valores, de los principios, de aquello que Dios nos está queriendo regalar. Entonces, Isaías va concretamente y nos está diciendo concretamente a cada uno de nosotros para ir detrás de lo elemental y de lo fundamental. El que está sediento es aquel que está buscando, el que necesita ser saciado de alguna manera. Y vengan por agua, dice, también los que no tienen dinero, también los que no tienen dinero. En este sentido, yo escuché tantas veces personas que están sedientas de Dios, pero muchas veces como que se autoexcluyen, como diciendo, yo Padre no me puedo acercar, yo Padre no puedo ir a misa, yo Padre porque estoy en una situación difícil, estoy en una situación de falta de fe, estoy en una situación de mi matrimonio o estoy en una situación de mis hijos con dificultades, ¿entienden? Y entonces se autoexcluyen. Recuerden que el Papa Francisco, en una de sus reflexiones, ciertamente que algunos así medio intransigentes no lo tomaron muy bien al Papa Francisco cuando decía, son verdaderamente los pecadores los que necesitan ir a la iglesia y al templo. Y no dijo nada nuevo, ¿verdad? Porque Jesús, ¿qué es lo que dice? A Jesús copia la ella. Yo vine para los enfermos, ¿verdad? O sea, el Papa Francisco en esto tiene salidas pero espectaculares. ¿Por qué? Y porque algunos decían, no, ¿cómo le vas a permitir a uno que se casó y después se separó y que está en situación difícil o que está en la droga, etcétera? En fin, de esas cosas así muy difíciles, ¿verdad? Cuando miramos de un aspecto puritano, ¿verdad? O sea, nos estamos volviendo farisaicos, como los fariseos, donde nosotros tenemos que ser 100% para poder acercarnos a la Eucaristía, a la misa y a la comunión con mayor razón. Ciertamente que es muy difícil, ¿verdad? Porque el Papa Francisco en una de sus reflexiones decía así, ¿verdad? El Papa Francisco insistiendo, bueno, ¿quién es el que puede comulgar? Nosotros decimos siempre el que está limpio de todo pecado, ¿verdad? El que se ha confesado, el que se ha purificado. Y el Papa hasta se arriesgaba a decir, ¿verdad? Bueno, son estos los que necesitan alimentarse del cuerpo y de la sangre de Cristo para fortalecerse y para salir del pecado, ¿verdad? Y entonces es una cosa no fácil, ¿verdad? Porque nosotros también estamos muy marcados por una catequesis o por un aspecto de adoctrinamiento también, atención en este sentido, de que nos lleva a entender que solamente los puros, ¿verdad? Los cátaros. Fíjense que estos movimientos ya existían en la iglesia, pero de años y años atrás, centurias atrás, ¿verdad? En que ellos buscaban solamente la pureza, ¿verdad? En que ellos estaban solamente detrás de estos elementos. Si uno está en pecado, si uno está en una situación muy alejada de Dios, ¿verdad? Entonces es como que casi que se le cerraba las puertas. Yo sé que dentro de la iglesia, al ser un movimiento tan grande, tampoco podemos generalizar. Pero en un movimiento tan grande, tan universal, tan católico, justamente nosotros tenemos que ser también de ese espíritu católico. No nos podemos cerrar y tenemos que volver a leer porque el alma, el espíritu
espíritu del Evangelio, el espíritu de Jesús es justamente la apertura, es la universalidad, es entonces el catolicismo. Por eso que el cristiano es católico. Uno no puede ser cristiano sin ser católico, ¿entienden? Porque la catolicidad es la característica esencial de Jesús. Jesús es católico, pero en este sentido, pero tenemos que entender lo que significa católico, ¿verdad? Entonces, los protestantes muchas veces ni saben lo que significa ser católico. Comienzan a criticar y a decir cosas, pero sin saber, ¿verdad? Porque la catolicidad quiere decir la universalidad. Es la apertura de la mente, es la apertura de Jesús. Fíjense, Lucas, capítulo 15, versículo 1, versículo 2. Dice que se le acercaban a Jesús los pecadores, aquellos que estaban alejados, los publicanos, y venían y se sentaban a la mesa con Jesús y hablaban con Jesús, se interesaban. ¿Por qué? Porque Jesús se interesaba de ellos para que desde ahí los pudiera recuperar y rescatar. No pensemos también que Jesús entonces viene para aplaudir la injusticia o Jesús viene para aplaudir la corrupción. No. Entonces, tampoco aquí hagamos un panegírico de la corrupción o un panegírico del pecado, ¿verdad? Jesús no hace eso. Jesús lo que hace es ser un papá abierto, ¿verdad? Un Dios que se acerca y que dice, bueno, hijo querido, aquí están mis manos, aquí están mis brazos. Te vuelvo con la misericordia a pasar para poder levantarte de esa situación. Y eso es lo que hoy pedimos también con esta primera lectura. Vengan, dice, los que están sedientos, pero hay que abrir el corazón, porque pueden llevarlo gratis. Mi misericordia, mi amor es gratuita, ¿verdad? La misericordia es gratuita. Y entonces tenemos que aprovechar de esta generosidad y de este amor de Dios, pero para después comenzar a hacer un camino de salvación y sobre todo un camino que nos lleve hacia la dignificación de nuestra propia vida. Volvemos enseguida con más Ñandeyara Ñe'ẽ Dominical. El Vaticano ha publicado este nuevo documento sobre la vida parroquial. Es la instrucción, la conversión pastoral de la comunidad parroquial al servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia. En él pide un cambio de mentalidad ante los retos del mundo de hoy, marcado por la era digital y la globalización, donde el contacto con otras culturas es continuo. Propone responder con creatividad en este nuevo marco. Recomienda revitalizar la vida sacramental, no encerrarse en el propio entorno y mantener el contacto con los pobres y necesitados. En línea con el mensaje del Papa, se recuerda que es fundamental la unidad en la vida de una parroquia y que se debe encontrar el modo de ayudar a las personas. Le nostre parrocchie sono invase da tante iniziative, dove spesso però non si incide in profondità nella vita delle persone. Anche a voi è affidato il compito di ravvivare, soprattutto in questo periodo, la vita delle nostre comunità parrocchiali. La instrucción subraya la importancia de enseñar a los laicos a escuchar y meditar el Evangelio. Es importante conocerlo para saber comunicarlo y facilitar el encuentro personal con Cristo. También recomienda cultivar verdaderas relaciones humanas abiertas al diálogo y la solidaridad. El texto dice que hace falta una renovación interior de cada persona porque se deben formar cristianos responsables y capaces de tomar conciencia de su papel en la Iglesia. Ofrece reflexiones sobre problemas como la falta de sacerdotes o la gestión financiera de una parroquia. Indica a los obispos que den explicaciones formales a los católicos cuando haya problemas. Los destinatarios de este documento son los integrantes de comunidades parroquiales y su objetivo es ofrecerles ideas que sirvan para inspirar su misión. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. My soul magnifies the Lord. My spirit rejoices in my Savior. He has seen the humble state of my heart, and now all will call me blessed. So praise the Almighty God, He's done great things for us. Holy is His name, His mercy is free for those who fear His justice. May generation to generation loudly proclaim His fame. He has shown the strength of His hands, brought down the mighty from their pretense. He scattered the pride in their hearts and lifted the lowly to meet Him. Praise the Almighty God, He's done great things for us. Holy is His name, His mercy is free for those who fear His justice. May generation to generation loudly proclaim His fame. Proclaim His fame. We proclaim His fame. He has filled the hungry with good things, and the rich He sent empty away. He hath remembered His servant Israel, and we will remember Him always, always. Praise the Almighty God, He's done great things for us. Holy is His name, His mercy is free for those who fear His justice. May generation to generation proclaim, praise the Almighty God, He's done great things for us.
Queridos amigos, seguimos con nuestro programa del día de hoy, Ñande Yarañe Dominical, en que reflexionamos la palabra del Señor. El Señor que viene a nuestro encuentro, que nos regala prácticamente lo esencial y lo fundamental, ¿verdad?, de todos los días. Pero hoy en este domingo, de una manera pedagógica, en este 18º domingo, nos presenta desde la segunda lectura la carta de Pablo a los Romanos. Estamos en el capítulo 8, 35, 37, 39. Nada podrá apartarme del amor de Dios, nos dice Pablo. Nada podrá apartarme del amor de Dios. Recordemos que cuando Pablo está llegando aquí al capítulo 8, estamos llegando a lo esencial y fundamental de su evangelio, de su buena noticia. Él se está presentando a los romanos antes de visitarlos. Es como que le preguntan, Pablo, andépicos más, ¿verdad? Porque había como una cierta dificultad con Pablo de los cristianos que estaban en las primeras comunidades, porque él fue perseguidor, ¿verdad?, de los cristianos, hasta que se encuentra con el Cristo. Y es el primero, ¿verdad?, en vivirlo, en saborear esa misericordia y ese amor de Dios. Y es el primero en entender y hacer esa relectura del todo el Antiguo Testamento. Fíjense Pablo cómo habrá entrado en un cortocircuito, ¿verdad?, en su propia vida religiosa, del judaísmo, de un fariseísmo, fanatismo total, fortísimo, ¿verdad?, pero con un deseo siempre de búsqueda. Eso es lo que le salva siempre a los santos. ¿Por qué los santos llegan al culmen justamente? Porque tienen mucha energía y mucha fuerza y hasta muchas veces son fanáticos, ¿verdad? San Agustín, por ejemplo, ¿por qué llega a lo que él llegó también en sus escritos, en sus reflexiones? Porque justamente él estaba detrás de la verdad, buscaba y se preocupaba. O sea, errar es humano, decimos nosotros en nuestra frase, ¿verdad?, española. Errar es humano, pero el perdonar es divino, decimos nosotros, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir que nosotros estamos siempre expuestos a los errores. Podemos fallar y fallamos. La podemos. Ya ha fallado Inio. Somos pecadores. Tenemos nuestros pecados. A pesar de que nosotros por ahí tengamos una buenísima formación. Yo conozco mucha gente que se formaron, no sé, en colegios así religiosos tan importantes, así dentro de nuestra sociedad, no sé, San José, las Teresas, Cristo Rey, Monseñor Lasaña, Salesianito, el Don Bosco. No, hombre, este treingo y bella así que por lo menos yo le estoy hablando un poco de nombres, ¿verdad? Así dentro de nuestra sociedad, que decimos, bueno, sacerdotes que están al frente, ¿verdad?, de estas instituciones. Pero después te das cuenta que ahora se volvieron estilo ateos, ¿verdad? A pesar de que no existe el ateísmo, ¿verdad?, como tal, sino que aquí justamente no hubo entonces una buena catequesis o una buena formación. Se quedó solamente en lo intelectual, porque ellos hasta ahora saben muchísimo y hasta te van a decir de memoria, si querés, muchos de los principios y valores teóricos, pero ya puitao, bebé. Pero el cristianismo pues no es teoría. Jesús no vino a enseñarnos una doctrina para aprender de memoria. No, Jesús vino a vivenciar. Él primero lo ha vivenciado, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que aquí Pablo nos está diciendo? Desde su propia experiencia, el centro y el caracú, ¿verdad?, de su propia vida. Aquí está. En el centro él nos habla en este capítulo 8. Nada podrá apartarme del amor de Dios. Quiere decir que esta es una experiencia no teórica. Esta es una experiencia de vida. Esta es una experiencia de fe. Algunos critican, pero ¿qué es lo que critican? Como le estoy diciendo, a pesar de que sean exalumnos que se formaron en colegios religiosos, así, ¿verdad? Critican qué cosa? Y critican la doctrina. Y entonces están detrás de eso. ¿Pero por qué critican la doctrina? Y en realidad critican la doctrina o desde la doctrina, porque no ven tampoco en el aspecto experiencial, experimental, en el testimonio, no ven lo que nosotros predicamos en lo que es doctrinal, o lo que Dios nos está diciendo y nos está pidiendo y que nosotros lo tenemos por escrito, ¿verdad? Pero, ¿dónde está el error, verdad, de los que solamente critican, verdad, sabiendo? En que ellos también se vuelven simplemente espectadores. Ese es el error del que
peando ya pues la iglesia, peando ya pues la país, peando ya pues la monja, peando ya pues fulano, peando ya pues la movimiento, peando ya pues fulano, peando ya pues la vecino, peando la tupa, peando ya pues hoy. Estamos cansados de escuchar peando ya pues hoy. Ande, va el área ya pues. Los santos, como le estaba diciendo un Pablo o un Pedro, estos son grandes pecadores también, a pesar de que estaban ahí con Jesús y un seguimiento total. Pero después, ¿qué hicieron? Ellos comenzaron a hacer. Ellos comenzaron a hacer. Yo en mi experiencia sacerdotal, gracias a Dios, ¿verdad? Tuve muchas de esas lindas experiencias con personas. Estaba oye. Pero pues al final le digo, bueno, y ahora después le decía, bueno, y ahora decime vos, ¿qué es lo que vos pensás? ¿Qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacer? Y tal cosa, y tal cosa, y tal cosa. Bueno, listo. Vamos a anotar aquí. 1, 2, 3. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Qué de todo esto, qué es lo primero que vos vas a hacer? Y si querés, yo te voy a ayudar o vamos a ver otras personas que te puedan ayudar. De toda esta lista, entonces, va en derecha y preguntar ella. Interesante. Algunos lo tomaron en serio, otros se quedaron así sorprendidos, se fueron y nunca más volvieron, ¿verdad? No sé si deben seguir siempre o por lo menos se callaron, ¿verdad? Pero lo que el Señor nos pide y lo que nos dice es aquí experimentar. Nada podrá apartarme del amor de Dios. Nada podrá apartarme. Ni si fulano hizo o si fulano no hizo algo. Eso no podrá apartarme del amor de Dios. ¿Por qué? Porque entonces el llamado es un llamado personal, profundo, de conversión, para que después yo pueda, ¿verdad?, a mi propia comunidad. Porque no nos olvidemos que el cristianismo viene del judaísmo y el judaísmo es una religión, eclesia, tradición, ese encuentro con Dios. Y por eso es que los romanos nos están diciendo, hermanos, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. En todas estas circunstancias salimos más que vencedores gracias al que nos amó. Estoy seguro que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni potestades, ni presente, ni futuro, ni poderes, ni altura, ni hondura, ni criatura alguna nos podrá separar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es entonces lo que el Señor nos pide, queridos hermanos, en esta segunda lectura. Después de conocer a Pablo, todos tendríamos que entusiasmarnos más, porque ñande estamba y pona ya huereco lleva, añame ana upea, pero ñande me ane, anila ñaja anote, que los otros nos den lo que nosotros tendríamos que ofrecer a la comunidad. Volvemos enseguida con más ñande yarañe dominical. La mejor manera como te puedo explicar lo que es la Biblia, conoces lo que es un electrodoméstico, ahí tenemos las instrucciones para que vos puedas utilizar este nuevo aparato. Nosotros entendemos mejor con Google, ¿verdad? Porque buscamos en la Biblia entonces todo lo que nosotros necesitamos. ¿Para qué cosa? Para ser felices. Ve a la página y detrás de eso tenemos que ir. Pero con la Biblia nosotros encontramos como el GPS que indica nuestro camino. Cuando nosotros necesitamos hacer este camino de felicidad, abramos la Biblia, preguntemos a la palabra de Dios qué nos está diciendo. Y en ese camino llegaremos sí o sí a la felicidad. Acercarse a la Biblia es muy fácil y es muy lindo al mismo tiempo. Pero recuerden que es como ese bebé que está comenzando a comer. Hay que darle el purecito, no se olviden de eso. Para eso nosotros les invitamos a través de ñande yarañe. Contáctenos sobre todo en las redes sociales, ahí estamos todos nosotros. Incluso escríbanos siempre. Nosotros vamos a acercarnos, le vamos a llamar y vamos a formar un círculo donde podamos juntos hacer este proceso en el aprendizaje de la Biblia, que es tan lindo y tan fácil. Y una opción más también te damos, acercarte a tu propia parroquia y ahí también, donde puedan hacer ese círculo bíblico y así puedan aprender, conocer y caminar juntos en el conocimiento de la palabra de Dios. Te cuento la historia de Zaqueo. Es él el que da ese primer paso de buscar a Jesús, de ver a Jesús. Entonces, el que era bajito al final sube a un árbol porque quiere verdaderamente encontrarse con Jesús. Pero es allí donde Jesús ahora le ve y gracias a eso después se va a su casa.
Y cuando se encuentra con Jesús, cuando ojeamos y encontramos a este Cristo en nuestra vida, es ahí donde se da el cambio. Zaqueo entonces es para cada uno de nosotros ese cambio de vida. Soy el Padre Víctor. Nos vemos en las redes sociales. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar, tu gracia me llena, me da claridad, no puedo parar. Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar. Es que tu gracia me llena, me da claridad, me da libertad, no puedo parar. De cantar, no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar tu nombre, Señor, y no puedo parar de cantar, no puedo parar
obra, tu Espíritu Santo me hace saltar, tu gracia me llena, me da libertad, me da claridad, no puedo parar. Y no puedo parar de cantar, no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar tu nombre, Señor. Y no puedo parar de cantar, no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar tu nombre, Señor. Y no puedo parar de cantar, no puedo parar de alabar, no puedo parar de gritar tu nombre, Señor. Dios es amor, Dios es amor, el que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. Dios es amor, Dios es amor, el que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. Come on. Dios es amor, Dios es amor, el que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. Y no puedo parar de cantar, no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar tu nombre, Señor. No puedo parar de cantar, no puedo parar de alabar, no puedo parar de gritar tu nombre, Señor. No puedo parar de cantar, es que no puedo parar de alabar, no puedo parar de gritar tu nombre, Señor. No puedo parar de cantar, yo no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar tu nombre, Señor. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical y como todos los domingos, la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro. Hoy estamos reflexionando sobre el Evangelio que nos presenta en este 18º domingo, Mateo, capítulo 14, del 13 al 21. Comieron hasta quedar satisfechos. Comieron hasta quedar satisfechos. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios, la palabra del Señor. En aquel tiempo, al enterarse, Jesús se fue de allí en barca, él solo, ¿verdad?, a un paraje despoblado. Pero lo supo la multitud y le siguió a pie desde los poblados. Jesús desembarcó y al ver la gran multitud se compadeció y sanó a los enfermos. Al atardecer los discípulos fueron a decirle: el lugar es despoblado y ya es tarde. Despide a la multitud para que vayan a los pueblos a comprar algo de comer. Jesús les respondió: no hace falta que vayan, denle ustedes de comer. Respondieron: aquí no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Él les dijo: tráiganlos. Después mandó a la multitud sentarse en la hierba, tomó los 5 panes y los 2 pescados, alzó la vista al cielo, dio gracias, partió el pan y se lo dio a sus discípulos. Ellos se lo dieron a la multitud. Comieron todos, quedaron satisfechos recogiendo las sobras y llenaron 12 canastos. Los que comieron eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, aquí tenemos el Evangelio, queridos amigos,
Estamos leyendo la multiplicación de los panes con muchos elementos fundamentales que tenemos que tener en consideración. Este capítulo 14 comienza diciendo, ¿verdad?, que Jesús fue de allí en barca, es decir, va atravesando. La barca siempre significa la comunidad. La barca siempre significa el lugar, el templo donde nosotros nos encontramos. Jesús que sube a la barca quiere decir un Jesús que acompaña a su pueblo, Jesús que acompaña a su iglesia, Jesús que acompaña a la comunidad. Bueno, esto es muy interesante, ¿verdad? Y Él se retira también a un paraje despoblado. Aquí puede entrar el elemento de esa reflexión, el estar solo, el encontrarse solo. Siempre necesitamos, ¿verdad?, ese momento de la reflexión profunda de un encuentro personal con el Padre, sobre todo cuando estamos muy insertos dentro de la comunidad. Porque nosotros tenemos que transmitir al Padre, nosotros tenemos que revelar a Dios Padre. Papá, mamá, ustedes tienen su tiempo para reflexionar juntos, saber sobre la situación y la problemática que están viendo en sus hijos, pero peñemonguetápico, pedialogápico. Yo recuerdo antes, tempranito, mi papá y mi mamá se levantaban a las 5 de la mañana y tomaban mate. Y ellos, yo escuchaba, ¿verdad? Pero del fondo, la gente iba a la conversación cuera, ¿verdad? Pero algunas veces sí se escuchaba algunas palabritas, ¿verdad? Entonces, en que hablaban de nosotros los hijos, ¿verdad? Sobre nuestro estudio, ¿cómo está Víctor? ¿Cómo está? ¿Qué tal su estudio? O rendipama biorae. Vaya con cena, ¿verdad? O sea, esas preguntas interesantes, la preocupación por el hijo, ¿verdad? Y estas son cosas interesantes, ¿verdad? Y después hablaban de todos los problemas, seguramente que hablaban de su economía, hablaban de cómo tenían que seguir la vida, cómo estaba su trabajo, si estaba enfermo, o sea, ese momento del mate era el momento, ¿verdad?, de esa reflexión. Bueno, Jesús también que se retira, ¿verdad?, tiene su momento de soledad, tiene su momento de encuentro, porque Él tiene que saber también, Señor, ¿cuál es la misión? ¿Qué es lo que quieres de mí? Señor, ¿qué quieres de mí para que yo pueda dar a mi pueblo, verdad? Bueno, pero ¿qué pasa? Que apenas la multitud sabe eso y lo sigue a pie desde los poblados. Oye, cuando vos le querés a alguien, le querés escuchar, pues justamente eso también me hace recordar lo mismo que le estaba contando. Cuando nosotros nos levantamos, lo primero que hacíamos era ir corriendo porque sabíamos dónde estaban sentados tomando mate papá y mamá. Y lo primero era tirarnos, ¿verdad? Ahí, upa, famoso, ¿verdad? Hola, ¿verdad? La bendición, upa. Un minutito ahí de caricia, de cariño, ¿verdad? Del niño que recibe, que se levanta, un besito, un abrazo del papá, de la mamá. Y luego, bueno, cada uno ya se va, se le lleva al baño, etcétera, etcétera. Qué interesante. Estos son los momentos que tal vez nosotros, lastimosamente, en nuestra sociedad estamos perdiendo mucho, ¿verdad? Estamos perdiendo. Pero yo sé que hay otras muchas familias también muy buenas y que siguen estas tradiciones. Estas familias, les aseguro, que no se pierden nada. Están ganando todo, porque es justamente eso lo que nos está diciendo aquí. El dar de comer, el multiplicar. ¿Qué significa el dar de comer entonces? El dar de comer no es aquí entonces simplemente una multiplicación de los panes. ¿Qué es el pan? El pan come aquí, no. Tenemos que ir a la simbología, ¿verdad? Tenemos que entender lo que significa el pan. El pan es el alimento y es lo básico. Por eso te pone el ejemplo, ¿verdad? Aquí, o la simbología del pan. Porque el pan es el alimento esencial de toda la humanidad. Siempre ha sido el pan, ¿verdad? Y entonces por eso nos está hablando de que necesitamos de la presencia de Dios. ¿Quién es para nosotros el pan de vida? Y es Dios. Quiere decir que de este alimento no podemos olvidarnos. Pero ¿cuál es el pan de vida que le estás ofreciendo a tu hijo? Que es Dios, ciertamente, que es Jesús, pero que no es también simplemente la hostia o no sé, el pan de la palabra, sino que también esto significa todo ese amor y todo ese cariño, como recién yo les ponía ese ejemplo, una caricia, un abrazo, un estar presente con el Hijo. Y recuerden que la palabra interesante que aquí Jesús dice en el Evangelio, dice, cuando le dicen, ¿qué le vamos a hacer? Porque estamos en un lugar despoblado, baila y yapota. Y Jesús le dice, denle ustedes de comer. Esta es la propuesta del Señor hoy para cada uno de nosotros. Que nosotros le demos de comer entonces a nuestra gente, a nuestro pueblo, a nuestra prole, a nuestros hijos, a nuestra propia sociedad. Volvemos enseguida con más ñandeyara ñe'e
dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, estamos en Ñande Yara Ñe'e Dominical. Y ahora entramos en este segmento, Ñande Yara Ñe'e Responde. De todas las preguntas, y les agradecemos que ustedes nos envían, había una que preguntaba sobre qué significa esto de la comida, el recibir el alimento, ¿verdad? Porque aquí justamente lo que Jesús está ofreciendo es la comida. Y decíamos en los otros textos que estuvimos reflexionando en este domingo, ¿verdad? De Ñande Yara Ñe'e Dominical, decíamos que no es simplemente el pan, decíamos, ¿verdad?, que es el alimento básico, sino que el pan también dentro de su simbología significa el alimentar de otra manera. Nosotros alimentamos a nuestros hijos a través del cariño, a través de nuestra presencia, a través de una caricia, a través de ese diálogo, a través de esa cercanía, a través de ese estar juntos, ¿verdad?, compartiendo la vida. Esto es tan importante. Este es el mejor alimento, ¿verdad? Que ciertamente también está el alimento biológico, digamos, físico, ¿verdad? Lo que nosotros comemos. Pero la comida significa algo más, ¿verdad? Incluso la palabra de Dios es considerada como alimento, ¿verdad? El alimento de la persona, el amor, ¿verdad? Veamos un poco lo que significa la comida de por sí dentro de la Biblia. En primer lugar, varias veces al día uno se sienta, dice, como para comer, para tomar la comida en la intimidad familiar. Aquí ya viene un primer elemento que se insiste. La Biblia por lo menos siempre insiste en la intimidad familiar. O también uno lo hace en un banquete con otras personas. Un banquete con otras personas. Dos elementos ya a tener en consideración para la comida. El hecho de la intimidad familiar, de un encuentro, entonces, querrá decir. Hay un libro muy interesante, ¿verdad?, de un gran escriturista español, Alonso Shekel. El libro, en realidad, se refiere a Caín y Abel, más o menos. ¿Dónde está tu hermano? Así se llama el libro, ¿dónde está tu hermano? Pero dentro de eso, de esa reflexión que él está haciendo, él tiene un capítulo
que desarrolla exclusivamente sobre la cuestión del banquete, la cuestión de la comida, la cuestión del sentarse juntos, recibir, ¿verdad? El comer juntos, el estar juntos, que no es entonces solamente encontrarme y cada uno glum, 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 caro, o sea, pájese, no. El comer siempre es una afinidad, es un encuentro de personas. Y esto es lo lindo que nosotros tenemos que entender. Por eso nos está hablando. Por una parte es una intimidad familiar. Por otra parte, te habla también de un banquete, de un encuentro con las personas. Es decir, nos abrimos a los otros. Entonces la gente come el pan de la pobreza, como también el pan, ¿verdad?, de la riqueza. De la pobreza o de la riqueza. Y aquí también entran los elementos. Esto me hace recordar cuando era pequeño, ¿verdad? Y me iba con mi papá por el campo, cuando íbamos hacia el río Aquidabán, ¿verdad? Está ahí, pariente, porque mi papá es de Paso Horqueta, en el río Aquidabán. Entonces, está la pariente Berbi, está Pérez. Y él siempre tenía una gran capacidad, ¿verdad?, de visitar a sus parientes. Casa por casa era un majero. Ander en majero mío, de pariente mío, en Boria Jubea, pero siempre un plato de comida. O cualquier cosa, o una fruta, o lo que sea. Pero esa generosidad y esa apertura, ¿verdad?, del corazón, del querer compartir, ¿entendiste? No es simplemente entonces porque de donde vareado, porque en deco pea, en deco amoa, porque en de donde boria jugo, lo que sea. No, siempre hay algo para el otro. Esta era una riqueza que a mí siempre me llamaba la atención, ¿verdad? A pesar de que yo era un mitad chiquitito, ¿verdad? Pero igual uno percibía. Ahora que tu remisión y jaroga, cada vez que hoy podamos ir a una vecina, mandarina tuve, pomelo tuve o donde sea, ¿verdad? Agua, ¿cómo se llaman? Los aguacates o lo que sea. Cualquiera de esas frutas ahí en el campo, ¿verdad? Esa es la riqueza, ¿verdad? Pero la mayor riqueza no es solo el fruto como tal, ¿verdad? Sino que es esa generosidad y esa apertura. A la lengua es tarde, es las 12, la 1, siempre un plato de comida, siempre en Boria Juguera. Entonces, estos son los elementos, ¿verdad?, que nos están diciendo aquí, ¿verdad? Y esto en la palabra de Dios lo encontramos siempre, es la hospitalidad, es la apertura del corazón y de la vida. Después dice, la mesa común crea entre los comensales una comunidad de existencia. Una comunidad de existencia, es un aspecto existencial entonces. Y esto es muy cierto, ¿verdad? Y en ese libro que yo le estaba diciendo recién, ¿Dónde está tu hermano?, de Alonso Shekel, nos habla de esta existencia, de esta comunidad de existencia. Y ahí justamente él explica, ¿verdad? Si vos, por ejemplo, dices, celebrás un cumpleaños, pero si vos estás en enemistad con esa persona, normalmente no le querés luego invitar. Ahora, si es tu pariente, dice, tan cercano, que ustedes están por B motivo peñona y no curia lleva, y por fuerza más o menos le tenés que invitar, o vos por fuerza tenés que irte a ese cumpleaños, a ese 15 años, o a ese casamiento. De forzaba y veite. ¿Y por qué? Porque vamos a tener que encontrarnos ahí. ¿Dónde vamos a encontrarnos? Y vamos a encontrarnos en ese banquete, en esa comida, que tiene entonces el sentido de comunidad existencial, es la existencia, la propia vida. Entonces es el diálogo del corazón y el diálogo entonces de lo que nosotros somos y de lo que nosotros estamos sintiendo. Y fíjense en una situación así difícil, esa existencia que está justamente truncada, parada, una existencia entonces con relaciones muy difíciles. ¿Cómo lo hacemos? También la comida puede tener el carácter sagrado en las religiones paganas también, como en la Biblia y como nosotros encontramos en todas partes, encontramos. Es decir, que esto es existencial, esto es desde el aspecto antropológico. Por eso aquí se entiende la Biblia, se entiende muy bien que es un libro, ¿verdad?, dentro de su contexto histórico, dentro de su contexto antropológico, dentro de su contexto sociológico y dentro de todo lo que significa la vida del hombre, toda nuestra existencia. Por eso te está hablando de un existencialismo aquí. ¿Puede uno sentarse a la mesa de los ídolos y unirse con los demonios o arrodillarse a la mesa del Señor también, según los ritos? Pero siempre todos te presentan, ¿verdad?, el pacto, ¿verdad?, con el diablo, o los payés. ¿Cuántas veces yo fui, verdad? Me llamaron así y me iba porque algún payé que le pusieron, ¿verdad? ¿Y qué es lo que le ponen? En varias oportunidades, ¿verdad?, que le pone ahí una copa con vino, con whisky, con caña, le pone pan, le pone, no sé,
plato de comida, le pone vela, así le ponen los payés, ¿verdad? Le pone carne, le pone de todo, le pone. Cuanto más iba ahí, entonces, o sea, eso fue, el payé pues de por sí no existe, ¿verdad? Pero viste, es el aspecto antropológico nuestro. Viste que cuando nosotros estamos denigrando un elemento existencial, el payé pues es un denigrar, es a través de aquello que es existencial, que es fundamental y esencial, ¿verdad?, de la vida del hombre, eso te pone en una forma denigrada. Están denigrando, ¿verdad? Están denigrando todo lo que es el beber, están denigrando todo lo que es el comer, están denigrando todo lo que es el aspecto de la oración. Eso significa la vela, por ejemplo, ¿verdad? O te pone un santo, ¿verdad? O te pone un animal. Están denigrando entonces la misma naturaleza. O sea, todo lo que Dios te regala en una forma de denigrar. ¿Por qué? Porque eso es muy antropológico. Entonces eso te está diciendo, esa comida, ese encontrarse, significa justamente este ambiente sagrado, tanto a la mesa de los ídolos, a la mesa de estas cosas, como yo le digo, de los payés que nosotros podemos hacer, o también puede ser en el sentido sagrado. En el sentido sagrado es, por ejemplo, cuando se hacen las novenas, ¿verdad? Ese es un sentido, sin embargo, algunas veces son las mismas cosas, ¿verdad?, que nosotros comemos o del cual nos alimentamos. Pero como el otro está denigrado, nosotros somos entonces que nos metemos en la cabeza la cuestión del payé, ñandé, la yeguerovia, porque no existe en realidad. Nosotros tendríamos que siempre elevarlo a su esencia absoluta, ¿verdad?, que es el compartir la propia existencia. Y entonces por eso dice aquí, ¿verdad?, a través de este signo realiza el hombre con Dios su propia existencia, realiza su propia existencia. Es de realización entonces, es de encuentro, es de diálogo. Eso es lo esencial de la comida, que yo estoy dialogando y estoy entonces en comunión continua contigo. Ahora, la comida de los hombres, es decir, nuestra propia comida. ¿Cuál es esa comida que el Señor nos ha ofrecido en el aspecto antropológico dentro de nuestra naturaleza? En la Biblia, la comida más sencilla es ya un gran gesto humano. Muestra de cortesía, ahí está el primer elemento, la cortesía. Muestra también de hospitalidad, eso nosotros lo encontramos en el libro del Génesis, capítulo 18, del 1 al 5, cuando le recibe a estos tres, ¿verdad?, que van llegando. Y posiblemente es Dios mismo, ¿verdad?, el que se presenta. También la comida es testimonio de gratitud, de agradecimiento. Nos encontramos, agradecemos por la vida. Mateo 9:11 nos habla de ese gesto de gratitud para con Dios. Es también de señal de regocijo a la llegada de un pariente. Eso lo encontramos en el libro de Tobías, en el capítulo 7, ¿se acuerdan? Justamente cuando está llegando. Entonces, es esa alegría. Un pariente que está llegando, como yo les decía en mi propia experiencia, un pariente que llega, un sobrino que llega, un mitaí que está llegando. Y entonces ahí es donde demostramos esa relación existencial, esa cercanía de la existencia nuestra, de lo profundo. Ya es ñandé mopinía lleva, eso que llega, lo sutil, lo esencial, lo fundamental. Entonces, es el regocijo a la llegada de un pariente. Es el regreso también del hijo pródigo. ¿Se acuerdan? Aquí se hace un gran banquete. Matemos el animal, es la fiesta, es la alegría. Alguien a quien hemos recuperado. Alguien que se había alejado. Pero sin embargo, ahora nosotros lo hemos recuperado, lo tenemos entre nosotros. Puede ser también acción de gracias al Dios Salvador. Eso sobre todo lo tenemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, 34. El hecho de que nosotros nos encontramos con el Dios Salvador. Nosotros conocemos, sabemos qué es lo que hizo por nosotros. Ahora, si el gozo de la comida debe ser pleno y debe ser desbordante, eso también nosotros lo encontramos en varios lugares, ¿verdad? Debe ser pleno, debe ser desbordante. Eso es lo que yo les explicaba al comienzo. La comida, si es que uno lo va a hacer, pero está en una situación de ruptura en la relación existencial
con la persona con quien está compartiendo, eso te corroe el hígado ahí la gente. Pelañan de expresión. Te da gastritis, ¿viste? Existencia con lo biológico. Entonces nosotros le llamamos psíquico, la psico, y soma, cuerpo, carne. Entonces decimos es una enfermedad psíquica, ¿verdad? Pero que repercute en lo somático, ¿verdad? Te da una enfermedad, pero te trae hasta, te agujerea el estómago, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente no hay sintonía. No hay sintonía. Entonces la comida en este sentido es una cercanía muy grande con la persona, con la existencia. Luego, la afectación de lujo no se mira con buenos ojos. La afectación con lujos. La comida que se presenta con demasiado lujo. Entonces no se mira con buenos ojos, por lo menos en la Biblia. ¿Pero por qué esto? Porque justamente ella heindera pillare, dice wea. Ella heindera pillare. Claro que es lindo mirar, ¿verdad? Pero la abundancia excesiva, ¿verdad? Y el lujo excesivo, ¿qué es lo que te está diciendo? Nosotros conocemos la realidad de tantas otras personas que no tienen un pancito para comer. Y entonces se dan cuenta que todo esto es existencial entonces. Porque si es simplemente por la presentación, todos estaríamos contentísimos y muchas veces nosotros estamos contentísimos, ¿verdad? Entonces atención, porque este también es un parámetro lo que nos está diciendo aquí la Biblia desde el libro de Judith. Si nosotros no nos damos cuenta que nosotros estamos en una súper abundancia, sabiendo que tu vecino o saliendo a la calle, o ves niños de la calle, o personas que no tienen nada que comer, entonces eso es lo que aquí te está diciendo. Todo apunta a aquello que es existencial, queridos hermanos, queridos amigos. Entonces en este domingo también pidamos al Señor, ¿verdad? Esta gracia tan importante. Reconocer, ver a Dios, que esta multiplicación de los panes, que esta presencia de Dios con su cuerpo y con su sangre sea ese alimento que nos haga llegar a lo esencial, que es reconocer nuestra propia existencia que compartimos y repartimos. En síntesis, cada uno de nosotros es el pan de vida para los demás. Cada uno de nosotros entonces es el alimento para que la otra persona se sienta bien y se sienta realizada. Nos despedimos por el día de hoy en este domingo. Que el Señor les bendiga, les acompañe siempre. Y les dejo la bendición, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta el próximo domingo con más Ñandeyara Ñe'e Dominical. Esto fue Ñandeyara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas.